trabajo práctico de las relaciones entre Julio Torres Santomé y Andrea Pichilev, porque creían que era grupal, y les estábamos recordando que no, que es individual ese trabajo práctico, por eso había un formulario y demás. Y a raíz de eso recordábamos que en el reglamento académico de la Facultad de Ciencias Humanas, los trabajos prácticos requieren el 100% de la presentación, no de su aprobación, ¿está? Esto es una conquista de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas en esa exigencia al respecto, pero sí de su presentación. Entonces, por favor, les pedimos que frente a cada trabajo práctico que vayamos solicitando, y sobre todo poder pensar lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Esto es lo que nos interesaría fortalecer. Los trabajos prácticos, y más en la modalidad que tenemos nosotras de trabajar vinculada a teoría y práctica, los trabajos prácticos no los vivan como un requisito administrativo a cumplir, sino como la herramienta que tenemos más cercanas para intervenir en el aprendizaje. Entonces, si nosotras no alcanzamos a ver sus respuestas, sus opiniones, a ponerlas en conflicto, a que sus opiniones pongan en conflicto a las nuestras, porque de esto se trata, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y para eso necesitamos sus respuestas ahí al toque que vamos trabajando. Entonces, dicho esto, recordamos de paso que esta asignatura se aprueba con este par de parciales que hemos mencionado, que para llegar a los parciales estos trabajos prácticos nos ayudan entonces. Por un lado, porque nos van dando pistas por el aprendizaje, y por otro, porque ya van quedando las pistas y las producciones para este parcial transversal que se construye durante el cuatrimestre, en el cual cada uno de los aportes de las y los autores se suma al diseño de ese parcial. Entonces, esto ya va avanzando en ese marco teórico y en esa presentación inicial. Está como la doble vía de la necesidad. Dicho esto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya después si alguien necesita saber si debe o no, si quiere que charlemos alguna dificultad y demás. Dicho esto, arrancamos, si les parece, la mañana de hoy. Teníamos ganas de... Sí, capaz que podíamos empezarla con otra canción, Norma, si tenés a mano alguna de Susi. El martes nos pusimos en contacto con Vivir Quintana, ¿se acuerdan? Y nos proponía un himno, lo que hoy se ha vuelto un himno en defensa, básicamente un contraargumento a las situaciones de miedo en las que las mujeres descriptas en esa situación y en la vida cotidiana y en el contexto de lo que somos conscientes día a día, no solamente la canción describe las condiciones materiales y objetivas en las que se produce la situación de violencia y las herramientas que tiene, sino también las herramientas que tenemos desde la organización, desde los vínculos, desde la comunicación, desde la horizontalidad, para pelear en ese sentido. Entonces, en cada encuentro vamos trayendo voces que nos acompañan desde ese lugar. Hoy las voces que queremos siempre nos están ayudando a pensar, me paro para ver cómo me va con esta parte del espectáculo. Recuerden que estoy intentando usar una pizarra, que parece que voy a aprender a usar una pizarra magnética, en la compu en cualquier momento, pero hasta acá vamos con esta, ¿sí? Yo tengo cuando quieras compartir musiquita también. Bueno, tecnología de punta tenemos acá, ¿sí? De punta de pizarrón. Yo voy a probar así con mi compu cerquita, sean tan amables ustedes de ir indicándome cómo va con la comprensión de mi escritura. Perfecto. Solo para recordar y vean si aunque esté de espalda igual me escuchan. Se te escucha bien. Nosotras estamos trabajando en esta asignatura que se llama Práctica Curricular, Currículum, y que les hemos propuesto
como buena parte de las asignaturas y seguramente como escuchan en la legislación, en el Ministerio de Educación, todas estamos trabajando a favor de una educación democrática. ¿Por qué nos preocupa trabajar por una educación democrática? Porque somos conscientes que la democracia no es una situación dada, no es un acto que per se existe. No es que nacimos en sociedades democráticas y la democracia es una paloma que anda por el mundo desparramando democracias. La democracia es una construcción cultural que necesita de nuestro trabajo diario. Y nada mejor que la escuela en ese sentido. Esta educación democrática ayuda fuertemente a favor de lo que llamamos justicia social. ¿En qué sentido? Nosotras les vamos a dar vivienda a nuestros estudiantes, casa, trabajo, comida. Básicamente, lo que hace esta educación democrática en relación a esta justicia social es trabajar a favor de una justicia curricular. No estoy diciendo nada nuevo, ¿eh? Esta justicia curricular y esta educación democrática requieren de un currículum democrático. Díganme si achiqué mucho la letra y no me van siguiendo. Ahí sería muy chiquito, Chachi, capaz. Bueno, agrando. Este currículum democrático entonces lo es porque nos hacemos al menos dos preguntas. ¿Qué enseñamos en las escuelas? ¿Y quién se beneficia con lo que enseñamos? ¿Estamos hasta acá? En función a estas preguntas es que hablamos de que el currículum democrático para esta educación democrática es el norte, es el sentido de esto que llamamos nuestro proyecto político. ¿Hay uno solo? Y no. Jorge Torres nos contó que hay un proyecto político neoliberal, capitalista, si ustedes quieren. Distingamos esto. Capitalismo es todo el periodo, todo el tiempo histórico en que el capital tiene predominio, o la propiedad privada tienen predominio sobre las personas, la naturaleza y los objetos, cosa que podríamos ubicar entre el siglo XV-XVI con intensidad en el XVIII, y el neoliberalismo sería el tiempo actual del capitalismo, en donde el mercado ha tomado su poder total y omnímodo, completo. Este proyecto político, entonces, para algunos grupos sociales, es un proyecto neoliberal, capitalista, individual. Para nosotras, que estamos cuestionando ese modelo, el proyecto político es la lucha contra la exclusión. Y desde un lugar que para nosotras es fundamental, que tiene que ver con los saberes. Ya vamos a ver que saberes para nosotras es más amplio que contenido. Saberes incluye los modos de pensar, los modos de actuar, las prácticas comunitarias, las perspectivas éticas, las valoraciones que sostenemos. No es solamente ácido desoxirribonucleico, aunque también lo incluye. ¿Estamos hasta acá entonces? Estamos pensando en una educación democrática, en una educación que tiene por sentido preguntarse por los y las sujetas que forma, por eso quién se beneficia, sujetas que en este sentido tienen por norte la construcción de ciudadanía. ¿Vamos hasta acá? Sí. Vamos.
Chachi, silencio. Un Dale. comentario para que te puedan seguir mejor. Si cada Sí. quien como usuario pone vista del hablante, la imagen del pizarrón y tuya se ve bien grande, entonces se pueden apreciar mejor los mensajes, las letras, las organizaciones, los esquemas. Ok. Sigo un poquito más. Esta educación democrática, entonces, que nosotros les proponemos pensar, esto es el corazón de la estructura con la que empezamos siempre, así que solamente estoy recordando dónde estamos. El eje en este sentido, entonces, lo vamos a poner en la justicia curricular. Vuelvo, hacemos nuestras la definición que tomamos de Jorge Torres Santomé y que también lo tenemos disponible en el material y seguramente en cada uno de los power de donde arranco, porque siempre este es nuestro lugar. Nuestra clase comienza siempre recordando dónde estamos. Estamos en la lucha permanente para la construcción de esa justicia curricular. Nosotras vimos pistas ya de que esa justicia no se cumple. Ahora vamos a volver. Lo vimos en El Niño en la Calle. Lo vimos en Andrea Pichilef. Lo vimos en Jorge Torres y lo vimos en la pandemia. Además de lo que vemos en cada canción, en cada poema que hemos trabajado. Lo vemos en nuestras propias biografías y está consolidado en nuestro propio sentido común. Entonces, no es un tema nuevo. Lo que sí necesitamos pensar de que esta justicia curricular es posible. Una de las dimensiones más fuertes de la hegemonía es haber naturalizado el no puedo. Y nosotras vamos a intentar presentarle en cada texto, en cada canción, en cada poema que compartamos, en cada caso que analicemos, la posibilidad, el sentido positivo del poder. Esto no quiere decir que sí puedo, lo asocio a algún eslogan político de hace 4 años. Acá estamos hablando de la posibilidad, estamos hablando del poder, en términos de distribución, ¿verdad? Justicia es la posibilidad de distribuir. En esta concepción de justicia que estamos utilizando y que ahora vamos a ampliar un poquito más. Entonces, leo con ustedes, Norma Siboski, bueno, no porque sí me siguen de acá. Leo con ustedes qué es la justicia curricular. No, porque es más fácil que vea de acá, después lo vemos en el Power. Voy a desarmar la definición de Jorge, nada más. Jorge dice que un currículum se diseña, es decir, se piensa, se pone en acción, se evalúa, se controla, se corrige, se investiga, una cosa que no hay que perder de vista porque nosotras estamos acostumbradas a que nos imponen currículas, se diseña, se acciona, se lleva adelante, se evalúa, se investiga para generar modificaciones con este objetivo, atender a las necesidades y a las urgencias de todas las colectivas sociales. Necesidades y urgencias. Piensen en El Niño en la Calle. ¿Esto qué implica? Que este currículum que se diseña, se actúa, se lleva adelante, se evalúa y se investiga a favor de esa otredad, a favor de esa alteridad de la que estamos hablando, sigo desarmando, ayuda a que estas otras y otros puedan ver
y verse, analizar y analizarse, compartir. Miren las precisiones de Jurjo, ¿no? Y sobre todo ser corresponsables. Se me acabó la línea que me dijo Silvia, que era donde se veía. Corresponsables de ese proyecto político del que hablamos. ¿Estamos hasta acá? Por lo tanto, ese proyecto político, borro un cachito y me voy arriba, porque se me acabó, más de acá abajo no se ve, ¿verdad? No, sí, borrar. Tus esquemas suelen ser frondosos, si los borrás capaz que pierde un poco de sentido arriba. No sé. Bueno, pero quiero volver a que este proyecto político, por lo Sí. menos no perdamos de vista que este proyecto político es una intervención sociopolítica, es un modo de intervenir, no solamente de declamar. Borra arriba. Si no vamos a tener que volver a los, ¿cómo se llamaban los que les ibas pasando las hojas para atrás? Sí, Así? rotatorio, no me acuerdo. Rotafolio. Rotafolio. Este Los chicos y las chicas me proyecto han escuchado político, la tecnología de época, este proyecto político entonces tiene por sentido la ampliación, me comí una patita, de la intervención sociopolítica. Es un currículum para intervenir. Por eso, en este mundo que buscamos que sea más justo, más humano, más democrático, para lo cual es fundamental, miren y pensemos en nuestra propia escolaridad. Tenemos que ser capaces de tomar decisiones, de elaborar juicios, y de cooperar en la solución de problemas para esta sociedad más justa. ¿Por qué no quiero perder de vista esto? Porque necesitamos pensar un currículum a favor de un proyecto político que nos ayude a intervenir, pero para que nos ayude a intervenir, nuestra matriz curricular, nuestra enseñanza, debe ayudarnos a tomar decisiones, a justificar y argumentar desde la elaboración de juicios, a tomar partido y participar a través de la solución de problemas. Cuando nosotras les propongamos hacer propuestas de enseñanza, cuando les propongamos analizar cómo ha sido nuestra formación, hagamos este ejercicio de pensar. ¿Cuántas veces tomamos decisiones a partir de lo que nos enseñaron en matemática, física, química, biología? Los problemas que nos presentaron, ¿en orden de qué? De la vida cotidiana de las personas, de la vida de nuestros pueblos, de la vida de nuestras comunidades, de la vida de nuestras familias, o eran problemas pensados para enseñar la disciplina. Entonces, solo lo que hice acá es poder pensar el currículum como la matriz política, como la matriz de posibilidad de un proyecto político. Pienso al currículum como la matriz, la estructura, el entramado que hace posible el proyecto político. Miren qué importante que es esto para dejarle a quién esa matriz. ¿Quién define los diseños curriculares? ¿El ministro o la ministra de Educación sola? ¿Los referentes académicos de cada disciplina? ¿Los especialistas en educación, pedagogía? ¿La gente? ¿Otras instituciones? ¿Maestros? ¿Como la iglesia? Otras instituciones, pensemos en la iglesia, pensemos en los partidos políticos. ¿Quién? ¿Y a favor de quién?
Miren, por ejemplo, nosotras para empezar a dar sentido y a poder problematizar estas cuestiones, ¿qué hicimos hasta acá? El primer día de clase les preguntamos acerca de sus propias ideas y nos ayudamos para eso con Calle 13 y Mercedes Sosa. Les preguntamos por un niño en la calle. Avanzando la idea de esta matriz política de poder, puedo reducir los niveles de exclusión, podemos, siempre es un plural abarcativo y colectivo, esta no es una defensa individual. Avanzamos esto y les propusimos pensar que nosotros, que necesitamos desde el currículum, nos lo ayudaba a pensar Jorge Torres Santomé. Y avanzamos un poquito más e invitamos al diálogo a Andrea Pichilef. Esto es lo que hicimos hasta acá. Repasemos qué tenemos en danza y qué hemos aprendido de estos momentos. Recuerden que acá pasó Vivir Quintana, acá pasó Calle 13, acá pasó... ¿qué más escuchamos? Escuchamos Latinoamérica, escuchamos... Ay, ahora vamos... Ana Tijoux tenía cerrado. Ana Tijoux. Mon Laferte. Siempre... Una que propuso un compañero también, si no era Sebastián. Bien, bien. En el medio, siempre buscando las ideas propias, ¿no? Siempre buscando qué pensamos, siempre buscamos cómo analizamos y entendemos casos diferentes, propios, propuestos por la cátedra, o de sus propias historias de vida. Siempre va ingresando, digo, por esta concepción de saberes, ¿no? Ideas propias, ideas naturalizadas, ideas recibidas por influencia directa de medios de comunicación y hechas propias, sentido común, ideas más sofisticadas, ideas academicistas. Este bagaje cultural que conforma las representaciones de una cultura, nosotras las estamos desarmando, las estamos viendo, porque necesitamos, primero, deconstruir este proceso, porque lo hemos recibido sin beneficio de inventario. Quiere decir en castellano, sin analizar, sin reflexionar, pero no porque seamos chuecos y torcidos y no lo podamos hacer, sino porque hay un significado construido que de eso no se habla, que no hay otro modo de pensar, que así está bien planteado, que no hay otro modo de enseñar nuestras asignaturas, que no hay otro modo de pensar una currícula que no sea química 1, 2, 3, 4, 5, que no hay otro modo de pensar que la lengua esté separada de la fonética y la fonética de la gramática, que no hay otro modo de pensar que la psicología esté separada de la didáctica, que no hay otro modo de pensar de que las pedagógicas estén separadas de la formación disciplinar, que no hay otro modo de pensar que no sea mucha teoría, mucha teoría, y el último año voy a la escuela. Todo eso está naturalizado. Todo eso está naturalizado. No me fui, ¿eh? ¿Están ahí o se durmieron ya? Hola. Está todo perfecto. Estamos. Estamos. Buen día. Seguimos. Entonces, ¿qué les preguntamos, por ejemplo? Con la Pichi les preguntamos qué relaciones podían establecer entre el nosotros que nos ofrece Jorge Torres, nosotros que solo se construye en la escuela. Por favor, ¿alcanzan a ver la importancia de eso? Ese nosotros, ¿cómo sabemos que es importante? Y Pichi nos lo dijo, Andrea nos lo dijo clarito. Esa escuela abandonó a los pueblos originarios. ¿Qué les abandonó? Permítanme que les voy a leer. Sus propias respuestas y sus propias relaciones. Lenguaje homogeneizador. Vulneración de derechos. Desconocer la ciudadanía de los pueblos originarios.
abandonar costumbres, hábitos, abandonar valores, como el buen vivir, el trato de los recursos naturales. Dejó a los pueblos con fuertes carencias económicas, estructurales, segregación, desigualdad, exclusión, individualismo, vaciamiento del Estado, a favor de las empresas privadas. Desaparece el respeto como valor fundamental y se contrapone la competencia. Fuerte la presencia de la policía para el control cuando la gente protesta, en sinonimia con Urjo cuando dice que el Estado español toma las mismas decisiones con la gente que protesta. Ir en el lugar del Estado como actor de seguridad y en el lugar del Estado como proveedor de educación. Estado plurinacional se enuncia, dice Pichi, se enuncia formalmente porque el artículo 75 de la Constitución lo contempla, porque han firmado el convenio 169 de la OIT, es decir, las garantías escritas pareciera que están. Es más, habló de una ley propia en Río Negro respecto a estos pueblos, pero en la materialidad, la racionalidad, el racismo estructural, el genocidio fundante con el que arranca esta nación, no es reconocido por el Estado aún. Por eso habla de la importancia de un Estado plurinacional. Y la importancia de un proyecto de ley, formalmente en estos términos más legales, de una ley que declare oficiales a todas las lenguas indígenas. Ahora, ¿qué nos dijo Pichi también? Siempre estoy tomando las relaciones que ustedes hicieron en ese trabajo práctico que le recordábamos que nos tenían que mandar, y que el primero que lo mandó fue Germán. Estos aportes que hace Pichi redoblan con una dimensión que para nosotras es fundamental. Este es el no puedo, si ustedes quieren, de las relaciones. Todo lo que hizo el Estado hasta acá, y lo que hicimos las personas involucradas en ese Estado. Pero a la par, ¿qué bocanada de oxígeno provee Pichi? Visibiliza un ideal de lucha. Digo, me parece fundamental esto. Nos ofrece la importancia de pensar en la organización, la lucha organizada con la comunidad, la recuperación del lenguaje, la recuperación de la bandera. ¿Ustedes alcanzan a dimensionar la importancia de la lengua materna? Miren, si yo esta clase la estuviera dictando en arameo. No, ni se preocupen porque no hay ningún tipo de riesgo que yo lo haga. Pero, ¿qué tendríamos en común? Bueno, la lengua de estos grupos, de estas etnias, de estos pueblos, nadie las cuida, nadie las atiende, nadie las respeta. Pichi aclara además que es la segunda, la tercera generación ella que recupera la palabra. Y lo hace por una actividad consciente, intencional. Sus bisabuelos lo hablaron, sus abuelas y abuelos menos, en el contexto privado, familiar chiquito, sus papás no, y ella recupera ese tono. Visibilidad a la comunidad mapuche. Estoy buscando sus propias respuestas, Denunciar las situaciones de violencia. Trabajar a favor de la interculturalidad. Respetar la lengua materna. Cuestionar la lengua colonizadora. Nos mostró cómo se vulneran los derechos, cómo se puede reconocer una ciudadanía inclusiva al oficializar las lenguas. Nos ayuda a pensar cómo recuperar esas historias de vida, cómo se ayudan a pensar esa recuperación de los saberes propios, a evitar la segregación. Y nos ayuda a pensar otro dato que es bien cercano a nosotras, que tiene que ver con cómo estas violentaciones se mantienen en función al rol de los medios de comunicación. Bien interesante esta cuestión, ¿no? El modo en que los medios muestran a estos pueblos violentos, violentas, borrachos, solamente tomadores de tierra. Digo, seguro que ustedes como yo tienen presente a Nahuel, o tienen presente bueno, en estos días está hablando Sergio Maldonado respecto a las condiciones todavía de materialidad de la muerte de su hermano, de un hermano descrito como violento, que con armas andaba por el pueblo matando y rompiendo árboles,
que se ahogó solo, se cayó al río y se ahogó, que su actitud permanentemente era de alentar a la violencia. Es decir, el gran trasfondo político de las explicaciones de los pueblos originarios en relación a políticas extractivistas que tienen que ver con la propiedad de la tierra de unas y unos para el provecho de otros, y que tiene que ver básicamente con esta expoliación feroz a los recursos naturales, la Pachamama, en la versión de nuestros propios pueblos, y de la vida de las personas. Es decir, que Andrea nos ayudó a pensar, estoy leyendo desde otro lugar las relaciones que ustedes plantearon, pero Andrea nos ayudó a pensar cómo un sistema que supera el sistema educativo, porque acá está el sistema político, jurídico, legislativo y de medios de comunicación, siempre recuerden que esto articula 3 patas: un Estado débil, como es el momento en que estoy describiendo de Maldonado, unos medios de comunicación muy concentrados, y un mercado, escúchese, dueño de la tierra, que actúa con un Estado que juega a su favor y unos medios de comunicación que le dan prensa permanentemente. Entonces nosotras aprendemos que son violentos y robadores de tierra por estos medios de comunicación. Esta trilogía, Estado, medios de comunicación y mercado, es lo que hace que nuestras democracias sean democracias débiles. Y por eso hay que cuidarlas, y hay que cuidarlas todos los días, y nosotros podemos cuidarlas en el aula, en los modos de enseñar, en los contenidos que elegimos. Entonces, acá, primera pista, entonces, para ir de lo más fresquito para atrás, esta matriz de la que estamos hablando, Pichi nos ayudó a pensarla desde el espacio de la reproducción y muerte, y del espacio de la posibilidad en la organización. Vamos un cachito para atrás. Julio Torres nos lo ayudó a pensar desde las condiciones en que, por ejemplo, el sistema educativo y el lenguaje obturaron modos de leer la pandemia, y también nos ofreció pensar la escuela como posibilidad de la construcción de ese nosotros. Voy un cachito para atrás. Cuando mirábamos el niño en la calle, si ustedes se acuerdan que pusieron en ese ejercicio? No, es muy temprano. En ese ejercicio les preguntábamos: vincule la canción Un niño en la calle con el rol del Estado. Vincúlelo además con la educación pública. Vincúlelo además con ser profesoras y profesores. Vincúlelo además con los saberes a enseñar. ¿Por qué eligió la carrera que eligió cada quien? ¿Qué contenidos de la escuela te acordás? Verán ustedes que nosotros buscábamos de mayor a menor la amplitud de ver sus propias perspectivas en relación al proceso de exclusión. Repaso rápido. El Estado está ausente. La descripción que hacen del niño en la calle es de pobreza, de miseria, de pauperidad, de abandono de personas, de abandono social, de abandono cultural, de abandono económico. El Estado no está, el Estado está ausente, no protege a los más vulnerados, no protege a las personas, no le ofrece la garantía de derechos. La educación pública es el lugar para garantizar esos derechos y esa formación. Ser profesor implica trabajar a favor de las voces,
pero no hay una interiorización, los saberes son fragmentados, aislados, no tienen que ver con la vida de las personas. Elegí esta carrera porque me gusta matemática, física, química, inglés, me gusta enseñar, me gusta comunicarme con las otras personas, me gusta ayudar. Y los contenidos de los que me acuerdo, se los tendría que leer. Célula, sistemas a la cabeza en todas las elecciones, alguna química analítica, estequiometría, matemática, geometría, digo para mencionar algunos, inglés, gramática, nombres de números, cosas, algún juego en inglés. ¿Qué falta en estas respuestas? ¿Qué les parece a ustedes que no está? ¿Qué diferencia ven entre decir rol del Estado? El Estado debe hacer tal cosa. La educación pública debe hacer tal otra. ¿Y yo, profe? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Yo soy parte del Estado? ¿Serán mis compañeros de sala en este momento de aula parte de ese Estado y parte de esa escuela? ¿Por qué será que me acuerdo de contenidos sueltos? ¿Por qué será que me acuerdo de saberes o de conceptos puntuales? No hay reseña, no hay comentario respecto a me voló la cabeza tal tema porque me ayudó a ver desde otro lugar. ¿Cómo ha sido nuestro sistema educativo? Y con eso me callo. Y les doy la palabra con total entusiasmo. ¿Cómo ha sido la historia escolar de quien se anime a contarla, que quiera decir, en todo este relato que hacemos, en esta reconstrucción de sus propias ideas, en los aportes que hacemos de los y las autoras, en todas está la exclusión. Permanentemente la exclusión en la doble vía. La exclusión como ya consolidada. Recuerden que decíamos que esta exclusión tiene como 2 o 3 características, ¿no? No pertenezco a nosotros, no pertenezco durante mucho tiempo, y además no están dadas las condiciones para conquistar ese lugar. Esta exclusión va a necesitar de nosotras en un fuerte proceso de activismo militante. Me anticipo a uno de los autores que vamos a leer en breve. Una palabra bastante denostada en educación y pareciera de poca prensa. Militar una causa. La causa que les vamos a proponer militar desde la profesionalidad docente es la reducción de los niveles de exclusión. Eso quiere decir que hay mucha gente que queda afuera. Ustedes saben que el afuera y el adentro es un modo de visibilizar un conflicto. No es que esté afuera en el ciberespacio. El afuera y el adentro, como el norte y como el sur, son categorías que semantizan fragmentos, separaciones, fronteras por las que tenemos que trabajar. Entonces, estamos viendo muchos ejemplos en donde queda mucha gente por fuera de ese sistema que nos prometió la inclusión. Porque de eso se trataba la educación. Garantizada por la Constitución, garantizada por las leyes que emanan de la Constitución, Ley de Educación Nacional, a la cabeza. Esta inclusión no está conquistada. Y acá hay alguien, muchas personas, que no estamos en distinto modo y con distintas condiciones, incluidas en ese proyecto político. Nuestra tarea, así como la psicología nos ayudó a pensar la subjetividad de las personas, la política nos ayuda a pensar
qué normas legislativas tenemos y qué contextos de dar batalla a esa exclusión. La didáctica nos va a ayudar a pensar cómo pienso la enseñanza para reducir la exclusión. Nosotras acá vamos a mirar los saberes, los contenidos que tengo que pensar, la matriz curricular que ayuda a esa inclusión. Hay gente menos favorecida, claramente. Ahí va a estar nuestro esfuerzo. Pero, y yo dije recién que me iba a callar, experiencias de enseñanza de su escuela que alguien quiera compartir en relación a la inclusión o a la exclusión. Si alguien tenga ganas de compartir, si es que todavía están ahí, yo saco esto. ¿Quién tiene ganas de contar? Contenidos. Hablaron de química analítica, de química orgánica. ¿Quién se acuerda de buenas clases del secundario? A ver. No las hubo, che. Yo por ahí, hola Sachi, buen día. Hola, Flor. Por ahí lo que recuerdo es todo fragmentado. Bueno, tanto en la secundaria y ni hablar por ahí de la primaria. Pero sí quería dar un ejemplo, no fue una experiencia propia, ¿no? Pero cuando hicimos una entrevista a un director de una escuela acá por la cátedra de psicología, él les comentaba en un colegio del barrio Santa María de las Pampas. Él comentaba que para incluir a los que están en la vereda de enfrente, dijo así, esta frase, lo que hacían los viernes por la tarde, invitaban a la comunidad, a las familias de los chicos, los padres, los abuelos, las abuelas, los que sean los tutores, adentro de la escuela y hacían diferentes tipos de actividades. Y creo que esa es una forma de incluir o de disminuir la exclusión, porque él decía que se encontraban con familias que eran generaciones y generaciones sin ir a la escuela. El padre, la madre, los abuelos. Entonces era una forma que él tenía o sea, él no, las actividades, sí, que hacían para reducir eso, trabajar en eso. Flor, ¿te acordás de la edad de esos abuelos y esas abuelas? No, pero él decía que suponete, los padres de los chicos eran jóvenes, así que yo calculo que los abuelos también. Exacto. Digo, no es un tema menor en este caso, ¿no? Porque estas generaciones de las que estás hablando, más allá de que ahora charlemos respecto a venir los viernes como acción de inclusión, estás hablando de personas que tienen, digo, por lo que conocemos de las escuelas, abuelas de 45 años, Claro. mamás adolescentes de 13, 15, mamás de 30, 28, 30, y abuelas de 45. Claro. Justo 3 generaciones que mirá qué cercanas al proceso neoliberal de América Latina, ¿no? Qué cercanas a las transformaciones de los liberalismos autoritarios, digamos, para distinguir, podríamos hablar de neoliberalismos autoritarios pegados a las dictaduras militares y neoliberalismos civiles pegados a gobiernos que parecían ser democráticos y de hecho llegaron al poder por ejercicio democrático, pero asumieron principios neoliberales. Estoy pensando particularmente en las presidencias de Menem y de Macri. Y lo estamos diciendo en términos del corrimiento respecto al modo de pensar el Estado como garante de derechos. Son perspectivas que les estamos proponiendo pensar y justificando desde dónde.
son presidencias que, en el caso de las primeras, que son de facto, es decir, no llegan por ejercicio de la voluntad de las y los ciudadanos, el mercado lidera las conquistas y la organización del Estado. En las segundas hay un acto democrático del voto popular y hay un enunciado explícito de la desaparición y el corrimiento del Estado, dejando la construcción y la garantía de los derechos en manos de las propias personas. Esto se llama privatización, si quisiéramos decirlo sin ir más lejos, en los 90 con el gobierno del presidente Menem, en donde este proceso se inicia dejando a las personas sin el control del Estado en la seguridad, en la salud pública, sin el apoyo del Estado en la construcción de viviendas, sin el apoyo del Estado en las jubilaciones. Ustedes son muy jovencitos y jovencitas, pero seguramente recordarán este proceso. ¿Por qué estamos acá? Porque en estos procesos neoliberales, en donde perdemos, el Estado ha reducido su capacidad, hablamos del 78 en el primer caso y de los 90 en el segundo caso, coinciden con los 40 años de los grupos sociales que describe Flor en el diálogo con el director de la escuela. El inicio de la inclusión en acercar a padres a la familia, llamémosle a la escuela. Bien, tomémoslo como un paso. Más adelante iremos charlando si esas son inclusiones formales o reales. Y les vamos a invitar a pensar que la verdadera ciudadanía se construye cuando accedemos al conocimiento, cuando accedemos al saber, porque eso nos informa y nos ayuda a tomar decisiones. Bueno el ejemplo en términos de cómo lo está pensando ese director, como dice Flor. Si charláramos hoy con ese director, nosotros ya podríamos repreguntar otras cuestiones, ¿no? Alcanza con que se acerquen, el acercamiento es físico a la escuela, hay acercamiento también a las decisiones que se toman, o es solamente que viene de paseo el viernes a que le mostremos la escuela. El director, la directora, la institución está abierta a que esa comunidad ofrezca puntos de vista, pensamientos, situaciones. Si esa abuela y ese abuelo fueran los abuelos de Pichi, por ejemplo, ¿estaría la comunidad dispuesta a hablar de qué le pasa a esa cultura? Y aunque no fuera Pichi, digo para hacer analogía de situaciones contemporáneas, pensemos los de saberes urbanos, sin ir más lejos, desde la cultura adolescente, desde sus temores, desde cómo encara la garantía de los derechos, desde la educación sexual integral y con mis hijos no te metas. ¿Estaríamos dispuestas las instituciones a que la recepción no solo sea física el viernes a la tarde, a conocer la escuela? Digo, aprovecho el ejemplo de Flor para ampliar las preguntas, ¿se entiende, no? Está muy bien el ejemplo y nos ayuda a pensar. ¿Qué implica incluir? Esto va a ser la pregunta de todo el cuatrimestre. ¿Incluir será, hola, qué tal, cómo estás, cómo te llamás? ¿Incluir será conocer sus historias de vida? ¿Incluir será recuperar la lengua pero no por mapuche, no por extraña, la lengua porque no nos podemos comunicar? ¿Cuántas profesoras nos dicen, no les entiendo? Y no está hablando de la fonología, no les está hablando del argumento. Está hablando que son dos culturas que no se están pudiendo encontrar, con la salvedad de que nosotras, cultura docente, somos las responsables de generar la comunicación. Eso no es que estamos en pie de igualdad, estamos en pie de igualdad como personas, claramente. Ontológicamente somos iguales, pero en términos de responsabilidad no, por favor. De eso se trata el ejercicio profesional, de ejercer una intervención intencional, responsable y políticamente informada. Quiero intervenir porque me importás como persona, como grupo. Tengo que intervenir porque ese mundo del que estamos hablando mejor, en mejores condiciones, empieza porque vos nos entendamos. Porque yo te pueda comunicar la importancia, hoy yo intentaría decirlo en primera persona, estamos intentando ofrecerles argumentos para que
podamos pensar juntas y juntos que lo que enseñemos en la escuela es fundamental. No se la podemos dejar a las editoriales, no se lo podemos dejar al diario Pirulo, no importa del color que sea el diario. No se la podemos dejar a la opinión pública que bastardea a la escuela. Tenemos una formación impecable de 5 años, académica, actualizada, con lecturas de todo tipo, color y tamaño. Y llegamos a la escuela y no ofrecemos el saber y no ponemos en construcción el saber con los saberes de las personas con las que trabajamos. Claramente es política nuestra intervención. Y de hecho van a ver que en cada clase nosotros tomamos partido por los argumentos que sostenemos. Esto no quiere decir que piensen como nosotras, porque claramente eso tira por tierra el argumento de la autonomía, que es por la que estamos trabajando. Pero necesitamos poner en conflicto ese pensamiento. Y hoy lo vamos a hacer ayudadas por una autora con el... Sí, perdón, una cosita iba a decir, ¿no? El poder este que tenemos como educadoras y como educadores de poder acercar estas voces al aula y de poder ver cómo en algunos momentos los medios de comunicación sí hacen que se ponga en el tapete, por ejemplo, algo, y siempre desde su lugar hegemónico, y otras veces lo silencian. Poder ver la diferencia, por ejemplo, entre lo que fue lo de Santiago Maldonado, con ese trabajo hegemónico terrible de los medios, lo que fue lo de Nahuel, y cómo hoy Tehuel no sabemos dónde está, y sin embargo los medios no lo toman, ¿no? Pensar un poco el porqué de cada una de esas cuestiones, y cómo para nosotras, desde la clase, sigue siendo una posibilidad de poder traer esas voces, y de pensar por qué algunas se instalan y por qué otras no, ¿no? Bien. Y después vamos a ir metiendo la ñata en los vínculos con nuestras propias disciplinas, ¿no? Porque así como lo estamos enunciando, pareciera que matemática no tiene nada que ver. ¿De qué me habla esta gente? Si yo tengo que ir a enseñar que la suma de los ángulos interiores de no sé qué es igual a no sé cuánto. Si yo tengo que ir a enseñar célula y núcleo y nucleolos y alvéolos y no sé qué más. Si yo tengo que ir a enseñar niveles de contaminación. Vamos a ver, a lo mejor encontramos puntas en común y de arranque. Creo que solo para agregar un cachito, que la cantidad de veces que nosotros podemos describir que no habría posicionamientos o involucramientos porque lo que se plantean son cuestiones abstractas, conceptuales, sin esos contextos, es la cantidad de veces que nosotros podemos enunciar ausencias en esto desde las intencionalidades de el trabajo y la presentación y las posibilidades de los conocimientos. Es tan fuerte poder analizar ausencias para poder pensar en esto, porque, bueno, es lo que viene diciendo Chachi en todo momento, ¿no? Es muy, muy compleja la ausencia, y es tan fuerte como esos que nosotros decimos, pero mirá desde qué posicionamiento, desde qué lugar político está dicho o está presentado. Parece ser que expresar que hay un proyecto político se expresa solo en algunas circunstancias, y en otros momentos los conocimientos y los saberes se mantienen fuera de proyectos políticos. Esas ausencias tan reiteradas, tan sistemáticas, tan profundas, están diciendo también de la profundidad en la intencionalidad de que no estén enunciadas, ¿no? Muy fuerte en matemática, lo digo porque como parte de las ciencias exactas nos cuesta muchísimo eso, porque lo vivimos de eso, desde el lugar de ausencias, de esto no se habla, de aquello tampoco y de aquello tampoco. Síntesis de lo que decimos hasta acá. Presencia o ausencia de saberes siempre es política esa decisión. No por no hablar no hago política. No por no vincular con la vida de las personas no hago política. La ausencia es política también.
porque la política la estamos pensando en términos de relaciones de poder. Si yo educo a una persona que entre los saberes que le oferto en la escuela y en la universidad no tienen nada que ver con su vida, poco haré por su mejora, por la mejora de un pueblo, de un grupo y de unas condiciones. Hoy nos va a ayudar a pensar esta situación de construir, de pensar la exclusión y desde dónde hacerlo, y desde dónde pensar la justicia social y la justicia curricular, una socióloga australiana. De arranque la ubicamos en el sur-sur, con fuerte influencia de sus lecturas de mundo, claramente, es una socióloga de prestigio, que está recibiendo formación, influencia, comentarios, significados, y discutiendo al mundo angloparlante primero, y al mundo académico en general. La dejamos, a lo mejor la conozcan, si no se va a presentar ella ahí en un pequeño material que tenemos disponible en la cátedra, pero que compartimos en este momento. Su referencia inmediata más cercana, solamente para ponerla en tema, ha sido el desarrollo teórico que hace sobre masculinidades hegemónicas. Así que tal vez la conozcan, Raúl Connell. Vamos con ella. Hi, greetings from Australia. I'm Raewyn Connell. I'm very pleased to be talking to you. I'm a social scientist. I've been an academic all my working life. I've taught in 8 different universities, mostly in Australia, but also in some other countries. And I'm now retired at the end of an academic career. I'm a socialist and a feminist, and my research has reflected this. I've done research on class inequalities, on gender in various forms, on education, especially social justice in schools, on questions of sexuality, especially in the AIDS epidemic. I've also done research on intellectuals and the sociology of knowledge. And I've written a number of books on these, some of which you might be able to find. Excuse my Spanish accent. One is called El Género en Serio. Another is called Masculinidades. And another, in which you'll find in English, is called Southern Theory, about social theory. Advertí que estaba con la traducción en inglés también. Ay, perdón, Estamos perdón. viendo a ver qué conocimientos de inglés tenemos del secundario. Sí, el tema, claro, para quienes no, aguántenme un segundito que la busco en la traducción en español. Los subtitulados. Los Claro. subtitulados en español. Disculpen un segundo. Igual habla bien despacito, pero bueno. O pongo, a ver, el segundo. Pongo la versión anterior y buscamos bien, Chachi, ¿te parece el otro? Sí, o las compañeras de inglés nos cuentan qué decía. Ah, sigo, me encanta. Sigo. Y de paso nos sentimos como Pichi en... Theory from the Global South. In recent years, I've done a fair bit of work on intellectuals, researching the sociology of knowledge, especially on a world scale. So I've been thinking about the global patterns in knowledge. And of course, as a university worker, very much concerned with what's been happening to universities, not all of which is pretty, and questions of social justice in access to universities. This is my latest book, in fact. It's called The Good University. And you'll find a good selection of my ideas there.
You'll also find them on my website, which is open access, of course, and you're most welcome to look at my stuff there. In recent years, I've also been concerned to bring questions of gender together with questions about global structures and particularly the global economy of knowledge. So I've been concerned about how gender and theories about gender appear from global south perspectives rather than as it's usually done in terms of perspectives that come from the global north. And in that vein, I'm fairly critical of some very familiar and influential perspectives about trans issues that come mostly to us from the United States and emphasize questions of individual identity as the things that matter in the lives of trans men, trans women, travesty and other groups who are involved in some kind of gender crossing. So I am rather critical of those perspectives, and I think that if we start from the experience of the global south, which is of course incredibly varied, then we do actually come up with different perspectives on trans politics. So I would see, for instance, the most important questions in the lives of trans men and trans women, especially trans women, who is part of the larger group of women in a patriarchal society are facing all kinds of issues of violence and justice. But it seems to me that the central issues in trans lives most widely are questions of poverty, of economic survival, questions about housing, about displacement, such as migration or social dislocation, questions of safety and protection from violence, which is all too important in the lives of trans women, questions of health, not only the services involved in gender transition, but more general questions about health, relationships with families, often very important in our lives, and questions of respect, including respect in educational institutions like schools and universities. So questions of trans groups' access to education, including higher education, seem to me really quite important issues of social justice. So it seems to me broadly then that trans politics needs centrally an agenda of social justice and a political concern with solidarity with other groups who are, suffering from social inequalities and exclusion. And an agenda of social justice in a globalized world, in a world that's internationally connected, where our media are so international, multinational, transnational, call it what you will, that our politics also has to be transnational, has to involve concern with solidarity across different parts of the globe. And from that point of view, especially, I'm very pleased to have this connection with you, to be able to make this video and make some kind of preliminary contact with you. And I'd be very happy if this can be followed by further connections in the future. So thank you for listening. It's great to be in touch with you, and I wish you all the best. Agradecidísimas. Disculpas. Las presentes. ¿Quién nos cuenta? Compañeras, compañeros de inglés, que nos den una mano. A ver si tenemos chicas o chicos de inglés que arranquen tomando la palabra. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Rosario, a ver. A ver, Rosario, dale. Vamos entre las dos. Cuando habla sobre el sur global, ¿a qué se refiere?
Está buena la pregunta, no sé si primero traducimos Claro. un poco. o Pongamos un si- poquito en contexto y después. Porque yo busqué el video traducido, está acá en el coso, tocabas la ruedita en configuración y te ponía en español. Entonces lo estaba viendo. Ah, Y qué habla bueno. sobre el sur global, dice como que la investigación de él está caracterizada en el sur global, los libros. Pero no sé a qué se refiere con sur global. Bien, Y después habla sobre Estados Unidos también. bien. Bien. ¿Alguien más? Por Si mi no, parte, yo arrancamos. entendí que habla de la diferencia de perspectiva que tiene el sur con el norte, especialmente Estados Unidos, en el tema referido a género, y temas referidos a personas que cambian, digamos, su género, entre comillas. No quiero mandarme ninguna macana ahí, No, porque el Sí, video es bastante extenso, digamos, y habría que verlo con más detalle, más de una vez, para entender bien los conceptos que quiere plantear. bien. perfecto. Está bien, Seba. También Y habla ahí de la hay- importancia de la salud, de esto de las enfermedades, de la importancia de las relaciones familiares, de estas personas que ella habla, si no entendí mal, perdón, no, mi inglés es medio rudimentario, pero habla de trans, hombres trans y mujeres trans, sobre todo de mujeres trans, y también de la importancia de la educación en sus vidas, si no entendí mal. Sí, bien. Y no sé si alcanzaron a captar o si se dieron cuenta que en esto que a nosotras nos gusta tanto hablar desde la primera persona, Raywin está hablando, además de ser una académica, está hablando de todo su proceso, ¿no? Como académica y como persona trans. Los primeros libros de Connell son de Robert Williams Connell, y hoy es Raywin Connell. Y bueno, entonces ella habla, sí, desde las perspectivas del sur, más que del norte, por supuesto, interpela esa idea, habla desde el lugar en los dos sentidos, desde el lugar situado, desde el lugar desde donde ella se ubica y donde su vida transcurre, y habla desde su lugar de identidad. Y de las cuestiones de identidad trans, fundamentalmente, dice ella, por haber hecho esta comprensión desde la sociología, que es su lugar académico, y desde la identidad trans de varón a mujer, ¿sí? Por eso es que empieza estudiando las masculinidades, ¿sí? Y que en el último tramo allí habla de las cuestiones de identidad trans, y cómo se ubica como persona y cómo ubica esas problemáticas dentro de los temas de género. Entonces va haciendo como esta cuestión del embudo del que hablábamos hoy, de poder ir comprendiendo la realidad social, y dentro de esa realidad social, cómo comprenderla desde su lugar de mujer trans, ¿sí? Y ahí, como decía Camila, le va cruzando otras cosas, otras problemáticas, que es lo que Chachi ha estado hablando hoy, es decir, ella habla de la pobreza, habla de la vivienda, habla de la salud, y también de lo que implica transicionar en esos contextos, y por qué también estaremos asociando a el tema trans con la pobreza, con la salud, con estos lugares, ¿no? Como de riesgo múltiple o de interseccionalidad, es decir, no es solamente ser una persona trans, sino todas estas otras variables que parecen juntarse. Lo mismo nos decía Pichi también, ¿se acuerdan? Cómo por allí se dan estas cuestiones de exclusión de manera conjunta, de manera relacionada, empezar a pensar esos por qué. Y también habla de lo escolar y de la universidad y de la justicia, es decir, va atando todos estos lugares, cómo se unen las desigualdades, dice ella, ¿no? Y las exclusiones. También habla del lugar de los medios de comunicación, es decir, yo la otra vez hablábamos con Chachi y con Norma, que parece que lo hubiera escrito o lo hubiera querido decir para nosotras, porque además, si ustedes se dieron cuenta, le está hablando a estudiantes argentinas y argentinos de la UBA, pero bueno, de la universidad y de una universidad nuestra. Y también rescata ahí sobre el final el tema de la solidaridad, y de lo poderoso de conectarse
Así que bueno, desde todos esos lugares, y para nosotras es muy importante porque es una voz que es de la academia, pero que está siendo fuertemente empática con todo el colectivo al que ella de algún modo representa y del que ha escrito desde un lugar de una sensibilidad muy especial, ¿no? Porque ella también ha transicionado, y si bien seguramente nos podemos atrever a decir que no ha pasado por situaciones de pobreza, sí tiene el poder empático de pertenecer a un colectivo fuertemente vulnerado, ¿no? Bueno, no sé, por ahí Solamente sumarle a eso, Silvia, si te parece, esto que ella pone el foco en la producción global, en la economía global del conocimiento. Esto es una gran masa de conocimiento producido a nivel mundo. Recuerden que en este juego historiadores y geógrafas y geógrafos juegan en las relaciones, global como mundo, pero además como mundo con poder. Entonces contrapone un norte que hasta acá ha sido el constructor de las grandes teorías y quien nos ha definido las identidades, por eso estos espacios de lucha y de conflicto, ¿no? Porque son esas identidades hegemónicas, en este caso racializadas, en este caso ubicadas en varón y mujer, sobre las cuales, sobre esa matriz que necesitamos de discutir fuertemente. Y le contrapone a esas teorías, que en algunos extractos de su obra estudia muy bien, porque dice, vienen las y los europeos a América, extraen los datos, es decir, que aquel proceso extractivista no fue solamente del oro y de los minerales del siglo XV, conocen nuestra suerte, nuestros modos de funcionar, producen teoría en Europa y nos la vuelven a imponer, violencia simbólica mediante, no es que hay alguien con un palo atrás nos está dando en la cabeza que pensemos así, con un proceso de violencia que lo vivimos como propio, como lo hemos pensado nosotras, y ese proceso contrapone entonces esta urgencia de que el sur global se ponga en tensión esos mandatos. El sur global es un sur geopolítico, es un sur que se contrapone a quien tiene el poder hasta acá, el poder colonial, racista, genérico. Entonces ese sur global, ella está poniendo en juego América Latina, está poniendo en juego África, está poniendo en juego Australia, pero también está poniendo espacios de poder más vulnerados de sectores de Europa. Pero básicamente se está concentrando en un sur global capaz de identificar esas identidades negadas, vulneradas, calladas, silenciadas, que decía la canción del inicio, y contraponer estos argumentos. Por eso es tan importante su palabra, ¿no? Y esta categoría teórica que define con tanta intensidad, además de otras, ¿no? Porque trabaja clase social, teoría social, género y educación, trabaja otras dimensiones, pero a mí me parece que un poco la de la masculinidad hegemónica es un poco la que sostiene las primeras argumentaciones que conocemos de su escrito, que tiene que ver con una fuerte influencia gramsciana, con esto de lo hegemónico, y que es bien interesante porque dice que esta masculinidad no es un tipo, no es un caso típico, no es un conjunto de atributos, sino que es un patrón de prácticas, un modo de entender esas prácticas. Entonces, sería un ejemplo, como hoy lo estamos pensando, un indicador de esas ausencias de las que estamos hablando. Pichi nos invitó a pensar pueblos originarios, con Connell hoy ponemos en escena específicamente a las personas trans, y en ambos casos desde una mirada de la intersectorialidad, porque se están cruzando todas estas dimensiones que Silvia describía recién en la traducción, ¿verdad? Claro, y ahora que me acuerdo, otra cosa, perdón Chachi, que pone bien fuerte ahí, es como la teoría de género, digamos, si no le atravesamos esta mirada, y desde este lugar que ella lo está enunciando, que es el de las masculinidades contrahegemónicas y el de la transgeneridad, quedaría renga, decimos nosotras, ¿no? O sea, quedaríamos sí en a lo mejor un feminismo blanco, hegemónico, que es al que ella permanentemente va a cuestionar, de una binaridad de mujeres y de varones, en donde el lugar de la subalternidad o de la exclusión se va a poner solamente en el tema de las mujeres,
sin poder ver, y ahí queda bien fuerte lo de la ausencia, que venimos hablando toda la mañana de hoy, ¿no? Que pasa inclusive desde las teorías feministas, si no se incorporan estas voces tan cuestionadas desde algún sector hegemónico del feminismo, como es las personas trans, ¿sí? En sus variables múltiples o no binarias. Es también un modo de ejercer la violencia, aún desde un discurso, como diría Jurjo, de palabra comadreja, ¿no? Poniéndole toda la cuestión allí de estar hablando desde los sectores excluidos, o de estar hablando desde la diferencia, dejando fuera precisamente una parte de esa diferencia. Así que rica por todos lados. Claro. El convite está en volver a escucharla en algún momento después. Hay otro material de ella que también avanza un poco más en estas cuestiones de cómo las escuelas y las universidades han fortalecido esos procesos, ¿no? Y cómo la alfabetización necesita volver a pensar qué pasa con cómo las universidades y las escuelas mantienen las fragmentaciones y las desigualdades. Digo, ya lo está pensando en Europa, nosotros podemos pensar en Argentina, podemos pensar en Chile mismo, que aún hoy está dando batalla para conquistar esos otros procesos. Entonces, nosotros tenemos que atrevernos a preguntar el ejercicio profesional y la docencia y el lugar del sistema educativo, pero desde este lugar bien interesante, ¿no? El sistema educativo no lo podríamos pensar como un reflejo de las desigualdades. Atenti, porque ¿quién recuerda de sus clases, en esto que se acordaban de los contenidos, de haber escuchado la voz de una persona trans? Un ejemplo, un caso, una imagen, una foto, una noticia. En la escolaridad... Sí, Rosario. Yo iba en la escuela privada y católica, así que una vez unos compañeros dijeron que eran gays, así para molestar a la profesora de catequesis, y la profesora le dijo que fuera al psicólogo que le iban a dar pastillas. Muy así bien. Que, y nos dijeron que la Coca-Cola estaba hecha de fetos también, así que... Sí. Esto que está diciendo Rosario, y que realmente agradecemos el ejemplo, porque necesitamos ponerlo en tensión. Necesitamos poder discutir los fundamentalismos religiosos, por favor, porque ella lo está poniendo en la voz de una iglesia, pero hay otras y están sosteniendo estos argumentos. Y nos están haciendo creer, porque enseñan educación para el amor, es educación sexual integral, y nos están haciendo pensar que quien no comparte la heteronormatividad son enfermas y enfermos que ameritan tomar tratamientos y pastillas, etcétera, etcétera, que esa es la antesala a justificar cualquier tipo de feminicidio, travesticidio y cualquiera de las fobias disponibles. Entonces necesitamos, por favor, discutir estas cuestiones, pero no en términos de si nos peleamos con la iglesia o no, o con las iglesias, sino en términos de derecho, bien clarita la palabra, y sepan que van a tener nuestra perspectiva siempre en estas cuestiones. Tiene que ver con los modos en que ejercemos la ciudadanía y esos derechos, porque, miren qué interesante para pensar, el sistema educativo no es un espejo de las desigualdades. El sistema educativo participa en forma decisiva de la producción de esas jerarquías sociales. El sistema educativo selecciona y excluye a las propias personas que deberían estar ahí. Crea identidades, construye subjetividades, diría nuestro compañero Juan Franco, si se acuerdan de la psicología que hoy recordaban. Crean esas identidades, legitiman desigualdad, diciendo que las personas, porque están mejor protegidas, o porque tienen mejor conexión a internet, o porque están educadas, o porque son blancas, o porque tenemos un nivel de argumentación y de distribución a tal punto que las hemos denominado, tienen el mérito de estar. De allí a que ya hablaremos con más intensidad de qué es esto de la meritocracia. Son más inteligentes, están mejor formadas. Entonces el sistema educativo no es un convidado de piedra. El sistema educativo está gestando estas exclusiones. Y entonces no puede separarse la condición de la distribución cultural y económica con la educación. No puede separarse los métodos de enseñanza y el proyecto político. No puede separarse el contenido que enseño, presente, simple, con la formación de ciudadanía. Necesitamos pensar la idea de la justicia en la educación, y para eso sí o sí
necesitamos meter la ñata en el currículum y en la justicia curricular. ¿Para qué nos ayuda entonces esta exposición y estos argumentos que tenemos de la mano de Connell en la mañana de hoy? Solamente repaso el documento que vamos a compartir, como para que puedan hacer una lectura de este material. Connell va a hablar de la justicia curricular y va a hablar de que esta justicia curricular se sostiene en 3 principios: los intereses de los menos favorecidos, la participación y la escolarización común y la producción histórica de la igualdad. ¿Qué es esto de los intereses de los menos favorecidos? Si yo pudiera... Ahí está. La justicia curricular ya la comentamos, los 3 principios, los intereses de los menos favorecidos, los vimos en los pueblos originarios, los vimos en el niño en la calle, los vimos en la gente que quedó por fuera del sistema educativo, hoy lo vemos con las personas trans y las identidades construidas que la escuela rechaza. Decimos entonces que los intereses de los menos favorecidos es la necesidad de protección de los más necesitados a través de un currículum que abarque a diferentes grupos, géneros, etnias, razas, clases. Por lo tanto, debe incluir el currículum tradicional estas voces que necesitamos enseñar. El currículum tradicional, el que está en vigencia, entonces Raúl Connell se va a oponer y decir, ojo con armar un currículum gueto, un currículum para pocos, un currículum reducido. La justicia curricular requiere cambiar el punto de partida para trabajar eso. Y requiere proyectos contrahegemónicos que recuperen esas voces. Pero no alcanza solamente con pensar quiénes son los menos favorecidos. Necesitamos que esas personas estén en la escuela. Entonces ahí aparece el segundo principio, ¿no? Una escolarización y una participación común. Ese currículum debe ofrecerse a todas las personas como una cuestión social. No habrá democracia si esa ciudadanía no se construye. Para eso, dice Connell, un currículum tiene que tener las características de la inclusividad, es decir, incluir valores, experiencias de mujeres, niñas, niños, pobres, ancianas y ancianos, el mundo proletarizado que no aparece en nuestras decisiones curriculares, y también un currículum que pierda estos niveles de fragmentación. El tercer principio de los que nos va a hablar Connell es que esas personas que no están en el sistema, de los quienes no hemos hablado, que no los reconocemos, que en nuestras clases no se ha hablado de ellas y de ellos, ha hecho que se construya un significado de la igualdad y la desigualdad, y que muchas personas queden afuera. Ella va a decir que no hay justicia curricular, sino hay una producción histórica de la igualdad. Entonces, en el mismo lugar donde se produce la reproducción y la exclusión, la escuela tiene que poder pensar relaciones sociales que involucren a las personas. ¿Cuándo se niegan los intereses de los menos favorecidos? Siempre que haya prácticas que justifican la diferencia. Prácticas que justifican la diferencia, que justifican la exclusión. Los intereses de los menos favorecidos implica, fundamental, no que tenemos que imponer una currícula, tenemos que plantear el currículum desde las voces de las y los pobres, desde las mujeres, desde las y los indígenas. Necesitamos pensar una currícula que ayude a pensar estas propuestas políticas y la inclusión de estas personas. Se niega un currículum y una justicia curricular cuando unos grupos tienen más participación que otros. Piensen en este momento, sin ir más lejos, ¿quiénes son los grupos más favorecidos en plena pandemia? ¿En qué modo están accediendo al saber? ¿De qué modo están conquistando títulos? Ya vamos a leer también a escuchar a otro autor, Dubet, pero además lo estamos viendo en términos de credencialismo, ¿no? Cómo los grupos sociales más favorecidos siguen conquistando titulaciones que los grupos vulnerados no pueden.
La semana pasada estaba en un comité de selección de antecedentes para un cargo, y uno de los postulantes estaba inscrito a 5 posgrados. Más allá de que nosotras estemos pensando que si puede, si no puede, si paga o si no paga, una persona con capital económico sustentable que no puede trabajar en la pandemia se ha concentrado en estudiar, y en 2 años, 3 años que le lleve estas titulaciones, va a estar conquistando un puesto de trabajo, lo digo en términos de empleo específicamente, de igual modo que una persona que recién se graduó y no va a poder conquistar esos títulos. Este otro autor que vamos a leer lo está leyendo en Europa, nosotros lo estamos leyendo en Santa Rosa, La Pampa, en las titulaciones que conquistan unos grupos menos vulnerados, que siguen estudiando, y que no importa que no consigan trabajo porque hacen el posgrado A, B, C y D, porque la condición económica material se los permite. Entonces, esa participación fuertemente se inclina a favor de unas personas y en contra de otras. Otro modo de analizar esta escolarización común tiene que ver con qué criterios han seleccionado los contenidos con los que trabajamos, ¿no? Y cómo en las disputas de poder, escúchese, en las reformas laborales, en la reforma de los contenidos, quiénes son las instituciones que tienen la posibilidad de definir. Connell habla específicamente relata dos situaciones en particular, cómo los representantes de la escuela privada se sientan en la mesa de negociación y definen contenidos, tal como recién recordaba Rosario, de los contenidos de la escuela en la que ella participaba. Y el segundo ejemplo que propone es esto de la educación física con perspectiva de género, en donde en una perspectiva de género que pone esta mirada en que la educación física esté pensada desde la perspectiva de estos varones y hayan promovido la competencia y las masculinidades hegemónicas. Entonces, se niega la participación y la escolarización común cuando las personas no acceden a esta toma de decisiones. Lo que hace el currículum común es que evita este tipo de competencia, evita la evaluación competitiva, los mecanismos de agrupamiento, y propone desarrollo de prácticas menos jerarquizadas y cooperativas. La producción histórica de la igualdad tiene que ver con aniquilar la capacidad de las personas a mejorar su mundo. Se niega este principio cuando le negamos a las personas el sentido de la posibilidad. Esto es muy fuerte y necesitamos discutirlo porque sobre el sistema educativo pesa mucho de esto siempre fue así. Estos grupos sociales estuvieron siempre vulnerados, estuvieron siempre fuera del circuito de distribución. En estructuras sociales, recuerden que las denominábamos como clases, en estructuras sociales vulneradas, sin acceso al capital cultural y económico. El sistema educativo ha producido esa desigualdad, pero el sistema educativo tiene también la posibilidad, a través del criterio de justicia curricular, de producir más igualdad. Ahí pone el ejemplo de la música, qué tipo de música hemos escuchado, qué tipo de literatura nos han ofrecido, qué tipo de matemática, podríamos hablar pensando en el ejemplo que decía Norma hoy, al servicio de quién ponemos la enseñanza del inglés, como seguramente Silvia nos va a ayudar a pensar en este cuatrimestre, a favor de qué y de quién enseñamos esa biología, esa química, esas ciencias naturales, para qué aprendemos acerca de nuestro cuerpo, para conocer la estructura y función, para vivir mejor en qué sentido y de qué manera. Y entonces analiza Connell que en el estudio que ella ha hecho en función a las currículas, tanto de Australia, básicamente, como de ese sur global que está produciendo saberes, que básicamente las currículas han tenido como 3 funciones, las 3 se superponen, las 3 son actuales, y en general necesitamos conocer a las 3 porque en distintas ocasiones se toma alguna de ellas. Por un lado, la lógica de la compensación, esta es una currícula en donde el Estado suministra recursos adicionales a las instituciones que lo necesitan. Esto muy conocido en la distribución de netbooks, en la distribución de
computadoras a las personas que necesitaban acceder en general a un sistema informático que disponía o no. El criterio estuvo pensado en que primero accedieron en esta distribución las escuelas de barrios, diría Connell, de la periferia, ¿no? Que es una categoría que ya toma centro-periferia, como si nosotros diríamos clases o grupos sociales más acomodados o no. Otra lógica que ha predominado, esto es más frecuente en el posgrado, es más frecuente en las universidades, nuestros amados hermanos del norte y en algunos casos en América del Sur, el cuestionamiento profundo a la existencia de un único currículum general y empezar a pensar un currículum para cada una de las desigualdades que estemos advirtiendo. Entonces habrá un currículum de negros para reflexionar sobre la negritud, habrá un currículum de mujeres para hablar de la identidad de género, o habrá un currículum de personas trans para hablar de identidades no binarias. La tercera lógica que sobrevive es la lógica del currículum contrahegemónico, que intenta tomar el punto de vista de los desfavorecidos. En este caso, la recomendación importante de Connell, el currículum contrahegemónico, no puede convertirse en un currículum gueto, es decir, para unas cuantas personas. Está planteando en que sobre el currículum general, el currículum oficial, iremos viendo los distintos nombres que toma, no perder de vista, poner foco, intencionalidad específica en esta currícula general, que no pierda de vista todas estas voces silenciadas, calladas, silientes, como dice Jurjo, y como decía hoy la canción, ¿no? Invisibilizados, como decía la canción de esta mañana. Entonces, no hay que perder de vista que un currículum margina otras formas de conocimiento. Eso quiere decir que no estarán en esa currícula los saberes ancestrales de las abuelas y las bisabuelas de Pichi, no estarán en esas currículas las voces de las personas trans, en la voz de Connell, no estarán en esa currícula las personas que vimos en cada uno de los 6 casos que vimos en los primeros días, de violencia institucional en la policía, de libertad de vientre, iba a decir, me fui a la asamblea del año 13, disculpen, estaba pensando en los modos de violencia doméstica y de prostitución, como lo describe Sonia Sánchez, a este alquiler de vientres, que es lo que se está generando desde la necesidad de ampliar la familia, diría Mirko y su papá, que se llama Marley. Margina otra forma de organización del conocimiento, en las que nosotras quisiéramos poner énfasis. Está integrado en las estructuras de poder de las instituciones educativas, no es fácil correrse de acá. Traigo al diálogo a Rubén, que nos visitó en didáctica el otro día, desde un bachillerato de educación popular con los tareferos de Misiones, con las personas que están levantando, están cosechando, los campesinos que están cosechando la caña de azúcar, y cómo está pensando una escuela en donde esté estudiando economía política porque necesita contrarrestar los argumentos del capitalismo. Por lo tanto, y que lleva 30 años peleando por esa escuela que todavía no consigue que oferten títulos. Estamos pensando en que Argentina encontrar escuelas que tienen su base en empresas recuperadas, un modo de discutir esas relaciones de poder. Estamos pensando en modos alternativos de organizar ese saber para que esas voces se incorporen. Ocupa todo el espacio cultural al definir las... Creo que se cayó la Chachi que se le... Sí, yo no sabía si era que se nos había acabado la hora o No, era que quedan unos minutos, ¿no? Sí, quedan unos minutos y ha quedado ella, me parece a mí. Se ha caído. Sí, sin internet. Bien. Bueno, ahí está, sí, terminó de salir. Ah, bueno.
estamos de todos modos a 5 minutos. Yo no sé si la idea de poder juntarnos en grupo, Norma, no sé qué te parece. Me Yo parece creo que no vamos a alcanzar, pero sí no. podría en un segundito mostrarle el lugar de la página donde están todos estos materiales, porque ¿Y más allá, presentamos el práctico o no? claro, y más allá de que también lo podamos tener como referencia para la lectura desde los mismos textos, para identificar el práctico, para ver dónde están estos videos, y para que si volvemos a escuchar esta clase de hoy grabada, que es tan rica conceptualmente y que está buenísimo para revisar y volver, podamos hacer la conexión entre todo lo que estamos charlando aquí y también esos materiales donde los tenemos para poder apreciarlo de otro lugar. Voy a compartir, ¿te parece, Silvia? Sí, porque nuestra intención, les contamos, era que nos quedara un ratito, como para que hubieran empezado a hacer el práctico en grupo, pero eso no vamos a poder, así que se los vamos a compartir. Bien, ahí lo que estamos viendo es veníamos trabajando con Urjo Torres, y para ubicar teníamos todos los materiales ahí de Urjo Torres. En la página, sigo exactamente la misma plataforma que tenemos nosotros, en la misma página y en la misma unidad, podemos encontrar el testimonio, digamos, y el artículo de Andrea Pichilev, que siempre seguimos recuperando en términos de pensar todo este mundo curricular del cual hoy estábamos charlando. El texto de Connell desde Escuelas y Justicia Social, desde un texto escrito, la presentación PowerPoint que Chachi estaba, no sé si es la actualizada y la última, si no vamos a actualizar, pero la referencia es la misma. Los videos de los cuales hoy estuvimos participando y nos ayudaron quienes nos traducían desde el inglés, y el práctico al cual hacía referencia Silvia, que a ver si abre, y si ustedes lo pueden ver, ¿se ve allí? Se ve como para abrir, pero todavía no lo abriste. Ah, capaz que está demorando un poquito. Si no lo abro desde otro lugar y lo comparto, voy a dejar de compartir. Bien. Y lo La abro. idea entonces, Norma, el práctico entonces, lo dejamos ya como para que lo puedan hacer. Yo creo que sí. Y esa era la idea. Claro, que claro, lo iban claro. a poder empezar a hacer juntes en grupo, y que después lo iban a tener que terminar. Vamos a directamente pasar a que lo puedan hacer en forma individual, entonces. Y nos lo van a mandar. Yo creo que incluso, o le mandamos después por mensaje lo que charlemos con Chachi en términos de cómo quedamos con este práctico, pero aún por si, que siempre lo retomamos en la clase siguiente y demás, y por si hubiera alguna recuperación o que trabajáramos en forma grupal y demás, tenemos que avanzar sobre este práctico, y luego les mandamos al grupo de WhatsApp algunas concreciones de como cuándo presentarlo, por ejemplo, si es que lo presentamos, eso vamos a charlar con Chachi, si es que lo presentamos para la próxima, o que esperamos un poquito más. Pero es bastante sencillo, la consigna que tienen allí, o sea, lo que estuvo desarrollando Chachi recién es el capítulo de Raewyn Connell que tienen para leer. Básicamente lo que vamos a trabajar ahí es la justicia curricular y los 3 principios que ella nos propone como para trabajar en clase a partir de esa justicia curricular. Entonces, fíjense que la primera consigna es bien sencilla y bien al punto, digamos, de desarrollar esos 3 principios de los cuales Chachi les hablaba y que la autora va a desarrollar en ese capitulito.
Y después viene como la parte más, dice, realicen ahora la lectura de una entrevista realizada a Andrea Pichilev, que ahí les mostraba Norma, que se llama De Bartolina Sisa al feminismo territorial mapuche. Van a leer esa entrevista y a partir de ese texto y de lo que compartimos en clase con Pichi, es que allí dice que ustedes tienen que hacer unas relaciones, ¿verdad? Dice, están disponibles en la página, escriban un ejemplo que puedan relacionar con cada principio de la autora y el testimonio de Pichi, ¿sí? Es decir, ¿cómo relaciono en lugar de hablar desde los menos y las menos favorecidas con el testimonio de Pichi? ¿Cómo veo el tipo de currículum que propone Raewyn Connell con lo que mencionaba Pichi? ¿Y cómo hablo de esto de la construcción histórica de la igualdad o de la desigualdad, como a veces nos gusta decir a nosotras, y lo que nos contaba Pichi? Y en el punto 3, ahora piensen y escriban al menos un ejemplo para cada principio que tenga relación con sus vivencias personales. Pueden ser relatos propios o relatos vivenciados en otras personas. Es decir, que de mi vida o de vida de gente con quien puedo sentir empáticamente un vínculo se relaciona con la idea de los y las menos favorecidas, que se relaciona con este tipo de currículum que propone la autora y que se relaciona con el principio de la construcción histórica de la igualdad. Eso sería el práctico, que lo único que nos estaría faltando concretarles es si es para el martes o no. ¿No es cierto, Norma? Sería eso. Porque estamos como en tiempo, no sé si se Sí, entendió. perdón, estaba tratando de escuchar, si me dan un segundo, un audio que está mandando Chachi para ver cómo que... Un segundito, perdón, que quería hacer todo, un segundito. Escuchalo tranquila mientras yo les voy preguntando a ver si hasta acá vamos entendiendo de qué se trataría, si hay dudas con respecto a las consignas del práctico, si les parece que están claras. Sí, nos cuentan. ¿Cómo sí. le va? Agos, ¿cómo estás? Para hacerle, aprovecho ahora mientras Norma escucha el audio. Quería saber si me falta algún trabajo práctico a entregar o le llegaron todos. Miren, todo lo que entregaron lo hemos recibido. Yo acá en este momento, para poder decirles una por una, no podemos, pero si lo entregaron, quédense tranquilas que lo vamos a haber recibido, si lo mandaron al mail donde lo tenían que mandar. Sí. O si completaron el formulario, que era un formulario online, o sea claro, que allí estábamos un poco preocupadas porque habíamos recibido a la noche de ayer 28 respuestas, y sabemos que son muchas y muchas más, por eso es que Chachi hizo énfasis en esto, de lo importante que es para nosotras que tengan todos los prácticos entregados. Chachi tiene, y estamos resumiendo, pero tiene la versión definitiva de la planilla donde se van registrando todos, así que también seguramente ella va a recuperar esta cuestión en el próximo encuentro. Y bueno, ahí el tema es que son las 10, decía que avanzáramos en la formación de grupos. Como no lo alcanzamos a hacer, lo que les pedimos es, por favor, avancen individualmente en el trabajo. Entonces, si en nuestro próximo encuentro Chachi nos pide un ratito organizarnos por grupo y establecer relaciones entre los aportes individuales, es muy rápido, es muy inmediato porque tenemos los avances personales. No les vamos a decir cómo están constituidos los grupos, porque tampoco Chachi dice avancen en los grupos, pero creo que estaba pensando otra vez en grupos que no dependieran de las disciplinas, de las carreras. Pero con entonces, lo cual no importa, digamos, con quién sea el grupo, ustedes traigan ya resuelto qué piensan de cada una de las consignas del práctico y algunas anotaciones, como para que en un ratito se pueda construir el texto, ¿les parece? Exacto, que en donde se arme el grupito podemos armar el texto conjunto. ¿Está bien? Entonces, la gran consigna es, cada quien avancemos con el práctico. Quedan los mismos materiales de siempre, esta clase va a quedar subida para todas las veces que queramos revisarlas, las plantillas, los materiales, el trabajo práctico, todo queda en la página. Avancemos sobre eso y en un ratito de martes podemos resolverlo grupalmente. Es fundamental para eso la lectura del capítulo de Connell y de la entrevista de Pichi. Sin eso no se puede hacer el práctico, más allá de que
Chachi lo explicó maravillosamente, pero van a necesitar eso, no se puede ejemplificar sin tener claras las categorías teóricas, así que, por favor, al decir avancen, avancen desde las categorías de la autora, ¿sí?